Entonces, vamos a entender la enfermedad venosa como tal, como todo el conjunto de signos, síntomas y entidades que van a ocurrir en las venas y se manifiestan, ¿no? Eh, de alguna forma a través de los síntomas de la insuficiencia venosa. O sea, la enfermedad venosa, quiero que entiendan, abarca todo, es desde nuestro nacimiento hasta como conforme discurrimos durante la vida, nuestra vida, los vasos venosos van también enfermando, ¿no? Sus válvulas van debilitándose y se producen también daños a nivel endotelial en ellos. Entonces, y la manifestación de esta enfermedad venosa, ¿no? Objetiva ya, ¿no? Con síntomas y signos que vamos a tratar posteriormente, es la que se conoce como la insuficiencia venosa, cuando generalmente el paciente ya desarrolla varices, ¿no? Que es lo más evidente, lo más notorio. Y esto se ve en miembros inferiores. ¿Por qué les hago este preámbulo? Porque es importante, ¿no? Es donde generalmente se ve y donde vamos a tratar esto en la parte de angiocardiología, que es este capítulo. No vamos a tratar lo que son en el sistema de varices o hemorroides, varices esofágicas, no es parte de este tema. Vamos a centrarnos en insuficiencia venosa, en este caso de miembros inferiores, como parte de la enfermedad venosa. Muy bien, entonces dicho esto, proseguimos. La enfermedad venosa, pues, como ya se mencionó, se da la insuficiencia venosa en miembros inferiores se da por insuficiencia de las válvulas que acompañan a las venas, ¿no? También por alteraciones en la pared de la vena, ¿no? Hay aumento en la presión intraluminal. Estas venas, también hay unas venas que llamamos perforantes, a entender mejor esto posteriormente, se tornan incompetentes o insuficientes y también puede ser secundaria a trombosis venosa, fenómenos obstructivos. El árbol venoso en miembros inferiores, ¿no? Las venas vénulas son miles, abundantes. Describimos siempre, tratamos los troncos principales, ¿no? En el sistema superficial, los troncos safenos, acá ven ustedes, la safena interna, ¿no? Que discurre, ¿no? Desde la ingle hasta el borde interno de muslo, borde interno de pantorrilla, ¿no? Y llega hasta el malleolo interno. Y es el sistema de la safena menor que va generalmente por la parte posterior de las pantorrillas desde la unión safeno-poplitea, discurre entre ambos músculos gastrocnemios y va hacia el borde externo, hacia el malleolo externo. Muy bien. ¿Por qué enfocamos miembros inferiores? Porque obviamente por efectos de el ser humano es un ser que está en bipedestación, entonces nuestros miembros inferiores soportan nuestro peso. Por ende, las venas van a manifestarse, por acción de la gravedad, se van a manifestar más esos signos de insuficiencia venosa en miembros inferiores que en miembros superiores. No es que no se manifieste, pero no es tan evidente ni es tan severo. Entonces, para entender un poco mejor esto, vamos a entrar a repasar la anatomía. Como ustedes recuerdan, tenemos los sistemas venosos superficial, profundo, y un sistema de venas comunicantes y perforantes. Entonces, el sistema superficial, ¿no? Acá ven ustedes, por ejemplo, una vena ilíaca, miembro inferior derecho, ¿no? La vena ilíaca, o bueno, perdón, la vena cava. La vena cava inferior, tiene las venas ilíacas, vena ilíaca común, vena ilíaca interna, vena ilíaca externa, que va a ir luego hacia la femoral, ¿no? En la femoral tenemos, pasando el ligamento, y la femoral sigue la vena femoral común, luego la vena femoral profunda, la vena femoral propiamente dicha, se torna luego vena poplitea, posteriormente vienen los troncos venosos que acompañan las arterias, es el tronco venoso tibio peroneo, la vena tibial posterior, la vena tibial anterior, la vena peronea, ¿no? Vena dorsal pedia, vena plantar. Y ese es el sistema profundo. El sistema superficial estaría dado, como ya mencionamos, por la vena safena interna, que discurre por la parte medial o interna del miembro hacia el malleolo interno, perdón, y por la vena safena menor o safena externa o safena parva, que va
por la parte posterior de la pantorrilla, ¿no? También se menciona, por ejemplo, esta vena que comunica, es una vena, la vena que, ahora, ¿qué entendemos por venas comunicantes? Venas que comunican un mismo sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una vena que comunica la vena safena interna con la vena safena externa, o vena de, esta vena es conocida como vena de Giacomini muchas veces. Entonces, es una vena que comunica el mismo sistema. Cuando la vena comunica una vena comunica dos venas del mismo sistema, se llama comunicante. Sin embargo, cuando la vena comunica venas de dos sistemas diferentes, llámese sistema profundo con sistema superficial, se llama vena perforante. Por ejemplo, aquí, esta vena, dependiente de vena safena parva o safena menor, está comunicando directamente con una rama, perdón, con una vena tibial posterior que es profunda. Entonces, esta vena se llama perforante. El nombre viene porque perforan la fascia, ¿no? A nivel más profundo para poder comunicar. Entonces, venas comunicantes comunican el mismo sistema, vena perforante comunican dos sistemas, profundo con superficial. Bueno, entonces, para entender un poco, y ahora ya repasada la anatomía, vamos a centrarnos en la fisiopatología, vamos a repasar la fisiología del flujo venoso. Tenemos cada cierto trayecto en las venas, válvulas, valvas, ¿no? Que son unidireccionales. La sangre, recuerden ustedes, del corazón, ¿no? El corazón bombea la sangre, va por la arteria aorta, baja, ¿no? Hacia miembros inferiores y luego a nivel de las arterias arteriolas, la red capilar retorna por las venas, ¿correcto? Pero lucha contra la acción de la gravedad. Entonces, si uno está de pie, entonces, para esto hay valvas unidireccionales. La sangre sube y la válvula se cierra para que la sangre no pueda retornar, ¿no? Y estas valvas también ayudan a dirigir el flujo, ¿no? De distal a proximal y de superficial drenan al sistema profundo. Otro determinante del flujo venoso es la bomba muscular. Para eso tenemos que los músculos de la pantorrilla ejercen un efecto de bomba, así como el corazón bombea sangre al contraerse. Los músculos también bombean sangre en miembros inferiores hacia de retorno, ¿no? Hacia el vena cava y hacia el corazón derecho. Para eso es muy importante que el paciente deambule. Ven la importancia ahora de la deambulación también de esta forma, ¿no? Aquí tenemos entonces un esquema, ¿no? De la fisiología venosa. Ven ustedes el músculo, ¿no? Aquí, ya cuando hay una contracción, como contrae la vena, la sangre sube y las válvulas se cierran. Y también, ese es en el sistema profundo. En el sistema superficial, las perforantes van a drenar de superficial a profundo. Y la misma vena superficial al final drena también el sistema profundo. Esto es en condiciones normales, esa es la fisiología normal, ¿no? Sin embargo, esa fisiología normal, como hemos mencionado, también cuando hay patología, ¿qué ocurre? La sangre sube, pero la válvula, en lugar de cerrarse para que la sangre no retorne, porque siempre tiende a retornar por efecto de la acción de la gravedad, ¿no? La sangre, la válvula no coapta en condiciones anormales, patológicas, y la sangre retorna hacia los segmentos más inferiores, causando a este nivel una hipertensión venosa localizada, ¿sí? Que va a originar que se dilaten las venas a este nivel y sobre todo las ramas colaterales de estas venas que van a dar origen cuando ya están en un territorio más superficial justamente a las varices, porque el vaso, como la vena es un vaso que tiene baja presión, al haber una hipertensión localizada en un sector, tiende este vaso a dilatarse, porque su pared es bastante delgada. Entonces, la fisiopatología ya de la insuficiencia venosa, tenemos disfunción de las valvas, falla en la bomba venosa, paciente, por ejemplo, que no puede deambular o paciente que no hace una actividad, no tiene una actividad física regular, por ejemplo, ¿no? Pueden también pacientes, por ejemplo, con sobrepeso, ¿no? Con sedentarismo, ¿no? Pues van a condicionar a tener insuficiencia venosa. También por otro lado, además de esto, cuando hay una obstrucción al flujo, obviamente, cuando hay un stop en algún momento, en algún lugar, la sangre tiende a redireccionarse por otros lugares, por los colaterales, y eso también va a ocasionar insuficiencia al haber sobrecarga de flujo en determinados sectores. Entonces, la trombosis venosa, también por este motivo, nos
va a ocasionar en el post-trombosis, el llamado síndrome post-trombótico, nos puede ocasionar también una insuficiencia venosa por este mecanismo. Entonces, ahí el flujo, perdón, el flujo es anormal, el sistema profundo, o sea, había una inversión, y el flujo del sistema superficial, perdón, del profundo puede pasar al superficial causando una hipertensión venosa. Y esto va a distender el sistema superficial, como ya se mencionó, ¿no? Va a inflamarlo, hay una anoxia o hipoxia tisular, alteraciones bioquímicas, y puede incluso llegar a necrosis a nivel de la piel, que es la formación de las úlceras venosas, ¿no? O paniculitis también, ¿no? Entonces, factores de riesgo para presencia de esta enfermedad de insuficiencia venosa, como ya mencionamos, ¿no? Obesidad, sedentarismo. Se asocia también el consumo del uso, el empleo de anticoncepción hormonal, dado que las hormonas tienden a retención hídrica, ¿no? Estrógeno sobre todo, en el embarazo, ¿no? Por, obviamente, aumento de la presión intrapélvica, que va a disminuir el retorno venoso en miembros inferiores, va a ser como, ¿no? Va a enlentecer el flujo. Hay factores también asociados a raza, edad, y he dejado por último este, porque es muy importante. Ya se ha demostrado que hay factores genéticos en un 50%, o sea, quien tiene padre o madre con enfermedad venosa, tiene ya un 50% de desarrollar también enfermedad venosa, ¿no? La carga genética es muy, muy importante. ¿Qué síntomas tenemos en insuficiencia venosa en miembros inferiores, en insuficiencia venosa? El síntoma más usual suele ser pesadez. El paciente, la paciente, generalmente me refiero, doctor, amanezco bastante bien, normal, trabajo y en el transcurso de la tarde, tarde-noche, siento pesadez. Conforme tengo más trajín en el día, más pesadez y llego a casa a veces con los pies un poco hinchados, más hinchados que lo normal. Puede haber acompañarse de dolor en un momento, ardor también, sensación de ardor, calambres también, sensación de adormecimiento, parestesias, escozor también. Recuerden que con el compromiso que hemos visto en la fisiopatología de la hipertensión venosa superficial, eso se traduce también hacia las venas y vénulas, ¿no? Y entonces el epitelio también va a sufrir, ¿no? Y hay una hipoxia tisular a ese nivel y hay cambios, ¿no? Tipo de lipodermatosclerosis, paniculitis, que van a llevar a una úlcera. Entonces, el escozor también forma parte de esa sintomatología y es un factor de pronóstico si hay ya lesiones o cambios tróficos de cuidado para, disculpen, para ese paciente y en ese territorio no desarrollar una úlcera venosa. El odor venoso suele ser difuso, ¿no? Como algunos dicen sordo, aumenta, como se mencionó, con el transcurso del día de la deambulación, del trabajo, con muchas horas de pie también aumenta, ¿no? Y sin embargo, cuando uno eleva los miembros, ¿no? Tiende a mejorar, obviamente, por razones obvias, ¿no? Porque se favorece el retorno venoso, hay menos congestión. En cuanto a los signos, va a haber en muchos casos un edema que puede ser importante, como puede ser más sutil, puede ser netamente a nivel perimalleolar, ya. Van a haber dilataciones venosas, ¿no? Arañas vasculares o telangiectasias, que son generalmente la primera manifestación, ¿no? De ya inicio de una enfermedad venosa. Posteriormente, pues estas pueden acompañarse con la aparición ya de venas más dilatadas o varices. Acompaña también edema, como se mencionó. Y también pueden haber cambios tróficos en la piel, ¿no? Acompañados o no de escozor. Suelen comenzar como máculas puntiformes, medias violáceas, rojizas. Luego, con el tiempo, con el pasar de los meses o días, se tornan color café con leche. Y con el tiempo, la piel va tomando una coloración así más oscura, ¿no? Por alteraciones en el metabolismo de depósitos de hemosiderina, ¿no? Bien. Eh, Entonces, ya conversábamos sobre las manifestaciones clínicas, básicamente son arañas vasculares, varices, edema, en un grado extremo, ¿no? Cuando ya hay cambios tróficos y esta piel continúa, es el factor de enfermedad de insuficiencia venosa,
no se ha controlado, sigue ocasionando daño. Esa piel pierde fibras colágenas, fibras elásticas, ¿no? Hay cambios, lo que llamamos lipodermatoesclerosis, se pone la piel oscurecida, ¿no? El metabolismo de la melanina se altera, hay depósitos de hemosiderina mayores y la piel pues es fácilmente friable, lacerable, a pesar que tiene una apariencia de más engrosada, pero es todo lo contrario, es muy friable y la piel se abre, se fisura y ahí vienen las úlceras venosas, ¿no? Generalmente o muchas veces se acompaña primero de un episodio de celulitis, ¿no? Una inflamación, una celulitis, flobosis, el paciente mejora, pero luego ahí viene la úlcera, ¿no? O puede ser posterior o concomitante. Ven ustedes aquí arañas vasculares, venas reticulares, arañas vasculares, aquí, ¿no? Las más moraditas y las venas reticulares las más verdes, ¿no? Aquí ya ven la famosa dermatitis ocre, ¿no? O dermatitis hipostásica, que es por el enlentecimiento de flujo por hipertensión venosa, como ya se mencionó, y se acompaña lo que eran al inicio máculas rojizas, luego se vuelven ya color café con leche, y aquí al centro observen ustedes unas áreas desvitalizadas, ¿no? Más hialinas, es donde ha habido aquí una úlcera cicatrizada o puede abrirse una úlcera, ¿no? Entonces, y si acá ha habido también celulitis, la pierna va a estar más edematizada, a veces está toda ella de color negro, oscuro, ¿no? Observen aquí también arañas vasculares, ¿no? Todo. Bueno, acá las varices ya es algo más grotesco, ¿no? Más impactante, ¿no? Son dilataciones mayores, ¿ya? Puede en un paciente acompañarse todo, puede acompañarse varices, puede acompañarse cambios tróficos, arañas vasculares también, podemos, o sea, no es exclusivo, son partes de la evolución natural de una enfermedad. En un territorio podemos comenzar con arañas, pero en otro territorio puede haber cambios tróficos, varices, úlcera, ¿no? Entonces, esto es muy variable según cada caso. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener por la insuficiencia venosa? Obviamente, el sangrado de las venas, ¿no? Esto, el paciente va a emergencia con una importación a veces muy importante. Entonces, la varicorragia es esto, ¿no? El sangrado de una varice, generalmente externa. El paciente se dice, ponga el dedito, luego se ayuda con la gasa, se comprime, se lava y se comprime, y esperar a que esto cicatrice, ¿no? Muchas veces, si no se consigue, hay que dar una sutura hemostática, hay que aplicar una sutura hemostática, ¿no? Bajo anestesia local. Pero también la varicorragia o el sangrado venoso, ¿no? También puede ser subcutáneo y dar un hematoma, un equimosis, si uno dice, pero a veces es inexplicable, doctor. El paciente va a la consulta, no me he golpeado, pero apareció, hizo un movimiento brusco y apareció. Es una varicorragia interna, ¿no? Y a veces más difícil todavía de diagnosticar la varicorragia subaponeurótica, ¿no? En venas que están ya venas profundas, entonces, y allí el paciente siente un dolor exquisito, se confunde muchas veces, puede ser algo muscular, algo de partes blandas, y allí la ecografía ayudaría para ver si hay una colección y uno interpreta eso como un hematoma, ¿no? Un hematoma por una probable varicorragia. Es una de las causas, puede haber también otra causa, tipo un desgarro muscular, etc. Otra complicación es la tromboflebitis. O sea, la flebitis es la vena que se engruesa, se inflama, y obviamente al haber esto desencadena mecanismos inflamatorios que ya ustedes conocen muy bien, y vamos a tener una trombosis, ¿no? En esta vena. Bien, úlcera, ya se mencionó, ¿no? La tromboflebitis más la manejamos en lo que es el territorio venoso superficial. Cuando hablamos de vena profunda, hablamos ya de trombosis venosa profunda como tal, con su nombre y apellido, ¿no? Esa trombosis venosa profunda es la que, si el trombo se desprende, puede darnos una tromboembolia pulmonar, ¿no? Generalmente las tromboembolias pulmonares vienen de territorio pélvico y también territorio generalmente gastrocnemio o gemelar o muslos en pierna, ¿no? Acá ven ustedes un paciente con una úlcera, ¿no? Esto ya ha sido curado, ha sido debilidado el material. Y ven ustedes cómo la piel está con cambios tróficos, engrosada, ¿no? Aquí, miren, observen ustedes, ¿no? Y la úlcera ha sido circunferencial, ahí sumando se puede ser si una o dos úlceras, y al final se unen. Y este paciente, pues es un paciente, miren, el pie está dermatizado, todo oscurecido, cambios tróficos, ¿no? Si bien la herida está limpia, pero el paciente puede tener una buena irrigación arterial y amerita tenerla para luego tal vez, acá en este caso, poder recibir un injerto de piel
que no siempre logra el resultado que uno quiere porque de fondo puede haber un problema venoso, un problema ya crónico y la piel está tan desvitalizada, ¿no? Que a pesar que cirugía plástica con su mejor esfuerzo coloque el injerto, a veces este no es viable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, son ya etapas finales, ¿no? Inicialmente el paciente tiene solamente arañas, varices, molestias, a veces, pues, por algo emotivo no acude a un médico para una especialista, para un consejo, y a la postre el paciente ya desarrolla todo lo que hemos conversado y llegar a una úlcera, que es el estadio final prácticamente en la parte clínica, ¿no? Y es de difícil manejo, requiere manejo multidisciplinario, ¿no? Eh, Dermatólogo, cirujano plástico, cirujano vascular en este caso, ¿no? Que haga la parte vascular, ¿no? De flebología, la parte de las venas, ¿no? Y nutrición en algunos casos también, ¿no? Para el paciente, psicólogos también a veces, porque son pacientes que tienen esta dolencia crónicamente y muchos de ellos no cicatrizan por mayores esfuerzos y los acompañan toda la vida, a veces. Entonces, ahora vamos a tratar muy brevemente un resumen de lo mencionado, una clasificación, ¿no? Que es la clasificación CEAP, ¿no? Que es sobre clínica, etiología, anatomía y fisiopatología, ¿no? Entonces, la clase 0 sería en lo que es la clínica, que es lo más importante, sin patología venosa visible o palpable. Es un paciente, como cualquiera de nosotros, que no tiene aparentemente ninguna patología, ninguna enfermedad venosa. La clase 1 ya involucra que hay enfermedad venosa y comienzan a aparecer telangiectasias o venas reticulares, ¿no? En la clase 2 ya tenemos venas varicosas, se dice más de 3 milímetros de diámetro, pero hacemos varices, eso es más importante, ¿no? Luego, en la clase 3 o C3, a estas arañas, a estas varices, se acompaña edema, sin cambios cutáneos aún. Posteriormente, conforme aumenta la enfermedad, progresa la enfermedad venosa que va a originar insuficiencia venosa y se manifiesta ya con estos cambios mencionados, pues desarrollaremos cambios cutáneos, ¿no? Tipo pigmentación, como ya se mencionó, eczema, llegando a la lipodermatoesclerosis. Ahora, la clase 5 es cuando esta piel enferma se abre, ¿no? Se abre y luego, pero cierra nuevamente. Es aquel paciente que hizo una úlcera, pero que luego cicatrizó. Y la clase 6 es con la úlcera activa. Muchas veces puede ser la úlcera que ya tuvo el paciente que recibió, puede ser una úlcera de nuevo, ¿no? Entonces, este nos da una idea de la secuencia evolutiva, ¿no? De los trastornos venosos del enfermo, ¿no? En este caso. Estamos centrándonos en miembros inferiores, que es lo más frecuente. También hay otra clasificación muy parecida para la parte pélvica, venas pélvicas, pero eso no vamos a tratar en este momento. Bien. Ahora, ¿cómo diagnosticamos la insuficiencia venosa? ¿No? Pues lo principal, el examen físico, ¿no? Visualizar, palpar, ¿no? Miembros inferiores, ver primeramente si tiene pulso el paciente. ¿Por qué? Pero doctor, ¿por qué si estamos tratando de venas hay que ver pulso? Porque hay que ver para ver si el paciente vaya a ser que es un paciente diabético, que tenga enfermedad arterial concomitantemente con la enfermedad venosa. Y entonces sería un cuadro de mayor complicación, inclusive para tratamiento y para pronóstico. Si el paciente no tiene enfermedad arterial, pero vemos que se desarrolla varices en el examen físico, bueno, ya ese es un dato importante, se solicita después una ecografía, ¿no? Doppler, ecografía Doppler venosa, para tener pues idea de anatomía y de flujo, ¿no? Ver cómo están las venas, si están muy dilatadas, que son ya ahí internamente también, hay dilataciones venosas, ¿no? Lo que los pacientes le dicen varices internas, ¿no? ¿Ok? Ver si las valvas están trabajando adecuadamente, ver el flujo, ¿no? Si es muy importante, esa insuficiencia, incompetencia, como mencioné con los años, en todos nosotros las valvas venosas se van a tornar incompetentes o insuficientes. Es parte de la vida porque ya hay menos tono muscular, ¿no? Entonces es importante, con el ecodoppler se manifiesta el grado, la velocidad, en todo caso el grado de incompetencia valvular venosa y de insuficiencia venosa. La fluorografía es el examen ya que está cayendo en desuso, que se utilizaba justamente para evaluar las venas antes de la, digamos, aparición y la mejoría tecnológica que tienen los equipos de ecografía Doppler venosa. Antiguamente, cuando recién se inició para la aplicación del ultrasonido en la parte vascular, las ecografías, los ecógrafos, ¿no? Doppler
eran sugeridos y indicar la ecografía para territorio de muslo, no así de rodilla infrapatelar, de rodilla hacia abajo en pierna, porque todavía no tenían la sensibilidad, ¿no? Ni especificidad, ¿no? Gracias a la tecnología esto ha ido cambiando. Y ahora ya el ecodoppler es un examen de rutina, ¿no? Indicación, ¿no? En todo lo que es el estudio venoso, es el examen por excelencia de screening, ¿no? Un buen ecodoppler hecho en muslo, en pantorrilla, ahí da mucha información. Y por ende, entonces, ya la flebografía, que era antes el examen final, pues va cayendo ya cada vez más en desuso, ¿no? Lo que se está manteniendo ahora son hacer estudios a nivel de venas pélvicas, con colocación, por ejemplo, de stents venosos o angioplastías, ¿no? En pacientes que tienen enfermedad venosa pélvica. Eso se hace con fluoroscopía. Bien. Aquí tienen ustedes el Doppler, es un Doppler bidireccional, sencillo, no es un ecógrafo, solamente nos da ultrasonido, ¿no? Y el trazado, o sea, mapeando la vena safena interna. Y digo mapeando porque este es un paciente probablemente que va a ir a cirugía, están haciendo un mapeamiento venoso para que el cirujano sepa dónde va a localizar la vena según la técnica que va a realizar. Puede ser una cirugía de extirpación, ¿no? O safenectomía o parcial, total, o puede ser una cirugía de ablación, o sea, quemar la vena endovascularmente por un catéter, ¿no? Que igual requiere apoyo ecográfico. Bien. El tratamiento, pues, es, como ustedes ya imaginan, tenemos dos opciones. La opción médica, ¿no? Que involucra modificar estilos de vida, factores de riesgo, ¿no? Eliminarlos o disminuirlos, implementar factores, mejorar los factores de riesgo, cambiando estilos de vida, ¿no? Y puede asociarse o no a fármacos, ¿no? Que van de alguna forma van a ayudar a aliviar la sintomatología de las venas, ¿no? No necesariamente van a ser curativos. Tiene que al paciente hay que explicarle eso, que quien ya tiene varices o tiene molestias pueden disminuir, pero igual la van a acompañar para el resto de su vida. Tiene que modificar estilos de vida, bajar de peso, vida menos sedentaria, con calzado adecuado, ejercicios, drenaje venoso linfático y tal vez usar medias de vasoconpresión, ¿no? Dependiendo, ¿no? Si está indicado o no, y este tratamiento tiene que llevarlo de por vida. Cuando las venas están muy dilatadas y hay riesgo, o ha habido antecedentes de sangrado, riesgo de tromboflebitis, etcétera, ¿no? O son insuficiencias venosas ya severas, se sugiere al paciente tratamiento quirúrgico, ¿no? Que puede ser realizado de dos formas. Puede ser con incisiones, ¿no? Pequeñas, microincisiones o microflebectomía, ¿no? Para retirando con pinzas especiales las venitas o varices que el paciente tenga, ¿no? Y el otro tratamiento sería, o también acompañado de la extirpación de la vena safena, ¿no? O safenectomía. El otro tratamiento sería el endovascular. El endovascular consiste en colocar una fibra, un introductor tipo con la técnica de Seldinger, como para el cateterismo, pero en vena, ¿no? Y luego, a través de esa guía, se coloca ya un introductor mayor, catéter, guía, introductor, y se deja como la puerta de entrada para colocar una fibra que puede ser una fibra de láser o de radiofrecuencia. Eh, con ambas lo que se busca es que la vena, o sea, una vez que progresa la fibra, se conecta a la fuente de poder, sea láser o radiofrecuencia, ¿no? Emite ondas de calor, se torna incandescente y esto la fibra va a ser retirada poco a poco, haciendo que la vena quede ocluida, ¿no? Daña el endotelio venoso, hay una que se llama ablación venosa, ablación mecánica en este caso, ¿no? Es el tratamiento endovascular, que muchas veces se combina con el tratamiento, eh, digamos, convencional. Bueno, ya mencionamos, ¿no? Que el tratamiento médico tiene que ser orientado siempre a prevención, a rehabilitación. Cuando requerido, se dan fármacos, vamos a ver posteriormente cuáles son. Entonces, en la prevención, el paciente tiene que tener una actividad física regular, masajes manuales, por ejemplo, de tobillo hasta fosa poplitea, para garantizar un buen retorno venoso. Si quieren hidratar la piel, son las indicaciones de dermatología. Aquí el manejo es multifactorial, hidroterapia, compresión elástica. Si no hay isquemia, no hay ninguna contraindicación, sería favorable también. Eh, Corrección de los factores de riesgo, como ya se mencionó. Bien. Aquí tienen, por ejemplo, medias elásticas, ¿no? Debajo de rodilla, medias elásticas arriba de rodilla, que es hasta la ingle, ¿no? O una tipo panty, ¿sí?
Ahora, generalmente estas medias de, así blancas, más que las que son las utilizadas para prevenir trombosis, paciente hospitalizado, se le coloca, sobre todo si está en preoperatorio, para prevención de trombosis. Ejercen presiones bastante altas, ¿no? En la pantorrilla, en la pierna, en el muslo, ¿no? Entonces es importantísimo eh, tener esto como parte del arsenal. La presión, olvidé mencionar, de las venas es generalmente, las medias, perdón, mayor distalmente y conforme sube es un poco menor. Ahora, podemos ayudar también al paciente con tratamiento farmacológico. Si tiene algún dolor agudo, inflamación, pues tenemos que usar AINES o analgésicos, ¿no? Para resolver el cuadro agudo. Y ya para también, como menciona aquí, antibióticos, si hubiesen fluorosis o signos de inminentes de una celulitis o, o que va de una flebitis, ¿no? Porque van de la mano, acompañada que esa flebitis puede llevar a una tromboflebitis. Para prevención, entonces, pues, si ahí vemos que hay riesgo y hay un poco de flebosis, utilizamos antibióticos, AINES, analgésicos, y también los fármacos para el manejo ya crónico serían los flebotónicos, ¿no? Para paciente que ya viene por la consulta, para ayudar a que esa vena de alguna forma, su endotelio se recupere, sus paredes mejoren, no se endurezcan. Entre los fármacos más utilizados tenemos los flavonoides y dentro de ellos la familia de la diosmina, ¿no? Los rutósidos, diosmina. Actúan en el endotelio, en la microvasculatura, disminuyendo su permeabilidad, con ello disminuyen el edema, ¿no? Tenemos varios nombres, Daflón, Melotón, etc. Bien. ¿Ellos son eficaces en control de la sintomatología venosa? Sí. Menciona que, bueno, que algunos duran el efecto mayor más o menos según la suspensión, eso es relativo. Bien. Entonces, ahora, eh, tenemos aquí una escala, vamos a tratar esta posteriormente para no confundirnos. Tratamiento quirúrgico, ¿no? En el tratamiento quirúrgico, eh, ya se mencionó, tenemos la safenectomía que puede ser total o parcial, puede ser selectiva de algún territorio. También tenemos las venas perforantes que pueden ser ligadas de mandíbula subfacial por debajo de la fascia. Puede hacerse esto con procedimientos, digamos, de cirugía venosa, utilizando inclusive la cámara, el endoscopio para hacer entrar debajo de la fascia, ¿no? Cirugías de venas perforantes o subfacial. También tenemos el stripping, que consiste con pequeñas pinzas, ¿no? O agujitas, hacer cortes muy pequeños, muy estéticos, y extirpar la vena y ligar sus colaterales, ¿no? Y por último, como ya se mencionó, la ablación endoluminal, endovenosa, ¿no? Con fibras que van a transmitir la fibra óptica, transmite la energía generada distalmente en una fuente de poder láser o de radiofrecuencia. Con esto va a ocasionar que la vena internamente, al haber una onda de calor, tienda a colapsarse, a cerrarse y a trombosarse, pero es una trombosis producida. Y eso se hace bajo control ecográfico, ¿sí? En sala de operaciones de preferencia. Ya. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Todo correcto. ¿Todo Todo correcto? correcto. Ya, perfecto. La escala de Caprini es una de las escalas que se utilizan, tal vez una de las más usadas, para tratamiento y prevención, sobre todo prevención, estratificación de riesgo y prevención de pacientes que van a ir a una cirugía para prevenir el riesgo y establecer el riesgo de una trombosis venosa y un embolismo pulmonar. Entonces, esa escala clasifica, por ejemplo, un punto, ¿no? Una variable, la edad, de 40 a 60 años, un punto. Si tiene 61 a 74, 2 puntos y así sucesivamente. Si ha realizado cirugías previas, ¿no? Perdón, si la cirugía que se va a realizar es cirugía menor, otro punto. Tiene antecedentes de cirugía, menos de un mes, ¿no? Varices tiene o no varices, va sumando. La edad, qué tipo de intervención va a ser, ¿no? Si tiene neoplasia o no. La edad también es un factor, como dije, acá continúa en aumento y conforme haya más factores de riesgo, va puntuando el paciente más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de 0 a 1, una baja incidencia,
simplemente con deambulación temprana luego de la cirugía, si quieren compresión elástica, suficiente. Cuando ya tienen de 2 a 4, moderado o alto, pues pueden considerar una heparina de bajo peso molecular 12 a 24 horas antes de la cirugía, ¿no? Para tener y con menos riesgo. Entendamos que el riesgo nunca podemos eliminarlo, el riesgo nos acompaña toda la vida. Lo que hacemos es disminuirlo para disminuir la incidencia de eventos adversos. Entonces, con esta escala lo que se busca es eso, estratificar al paciente, hacer prevención con el periodo de bajo peso molecular, pero, como todo escala no es absoluta y no, por más que la utilicemos, con la indicación que corresponda, no podemos decir al paciente que no va a hacer trombosis porque es un riesgo inherente a la cirugía, ¿no? La manipulación de venas. Bien, y cuando dice pues más puntos, 5 más, hay un riesgo alto de mortalidad, hay que tener bastante cuidado. Bien, dicho esto, volvemos a continuar con la clase. Que la misma estereotipia ya mencionada, ¿no? Acá. Entonces, ahora lo que resta de esta conversación, de esta mesa redonda, vamos a tratar lo referente a trombosis venosa muy brevemente, para que ustedes tengan una idea. Pues trombosis viene a ser la formación de un coágulo, de un trombo, ¿no? Dentro de una vena, ¿no? Generalmente esto se asocia a algunos factores que vamos a tratar enseguida y entendamos que una vez formado el trombo, el riesgo de que ese trombo migre o se desprenda fragmentos de él y produzca una embolia y un tromboembolismo pulmonar generalmente es alto, sobre todo en etapa aguda, ¿no? Cuando ya la trombosis después es subaguda o ya crónica, ya el trombo se fibrosa y se adhiere a la pared y se va alisando poco a poco, ¿no? Entonces ya es más difícil que produzca un embolio. Bueno, factores de riesgo para trombosis venosa, miles, hasta ahí la idiopática, ¿no? Congénitos, déficit de antitrombina 3, de proteína C, proteína S, etcétera, ¿no? Factor 5 de Leydig, mutaciones, bien, eso es lo congénito. Paciente eh, a nivel médico, clínico, que tiene, por ejemplo, EPOC, que tiene insuficiencia, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, ¿no? Pacientes que van a estar tal vez postrados en un hospital, un tratamiento, ¿no? Que tienen neoplasias, por ejemplo, ¿no? Es muy frecuente la asociación entre tumores y trombosis venosa, o también entre los fármacos que se utilizan en la quimioterapia y la ocurrencia, aparición de trombosis venosa. Entonces, mucho cuidado. A nivel quirúrgico, pues las cirugías que van a causar mayor postración a un paciente, por ejemplo, cirugía ortopédica, cirugía de cadera, fractura de cadera, ¿no? Entonces, el paciente va a estar inmóvil por lo menos bastante tiempo, unas semanas, no sé, 2, 3 semanas, con riesgo de hacer trombosis venosa, que es lo que generalmente donde más se ve la trombosis venosa post cirugía es en pacientes con cirugía de cadera, por lo que hemos explicado. Y generales, pues a veces puede ser aumentar con la edad, puede ser obeso, ¿no? En gestación, porperio, anticoncepción oral, ¿no? Síndrome de la clase turista, dice ahí, o sea, pacientes que tienen viajes prolongados, por ejemplo, luego desarrollan una trombosis, ¿no? Porque estuvieron inmóviles mucho tiempo. Entonces, bien. Una vez establecida la trombosis, perdón, antes de que esto, vamos a repasar, ¿no? Eh, la triada, ¿no? Como la triada de Virchow, recuerdan, famoso patólogo, pues se aplica muy bien aquí ya modificando algunos eventos, para que se dé la trombosis, generalmente tiene que haber un estado hipercoagulable, como se mencionó, por ejemplo, pacientes en tratamiento hormonal, pacientes embarazadas, pacientes con tumoración, con neoplasia, que han sufrido una cirugía, ¿no? Esos o que son trombofílicos, esos pacientes ya tienen un estado hipercoagulable a nivel del endotelio venoso. Ahora, si a esto se suma una lesión en la pared vascular, por ejemplo, una punción venosa, irritación química producida por la quimioterapia, ¿no? O un traumatismo, bien, pues ya tenemos una lesión que va a más el estado hipercoagulable, va a haber una sinergia para formación de trombo. Si a eso también se asocia la éstasis circulatoria, ¿no? Si hay un endurecimiento del flujo, por ejemplo, el paciente que fibrila, un fibrilador, pues va a haber también
¿no? Paciente que tiene falla cardíaca con disfunción ventricular izquierda, también, ¿no? Eh, Pacientes que tienen insuficiencia venosa, ¿no? Por ejemplo, y varices con flujo más enlentecido, retorno venoso, o por una, o por obesidad, o por una tumoración, o por embarazo, entonces crea una éstasis circulatoria, un flujo más lento, tendiendo, favorece la sedimentación de elementos formes, si allí hay un endotelio ya lesionado, entonces si hay un estado hipercoagulable, pues todo confluye para generar el trombo, ¿no? Bien. Entonces, como ya se mencionó, lo más frecuente está asociada a procesos malignos, ¿no? Varices, ¿sí? Trauma, quemaduras severas. No todo paciente que tiene varices, o a veces nos preguntan, ¿no? En la consulta, les van a preguntar a usted, doctor, ¿tengo que operarme? Si no, voy a desarrollar trombosis. Se le explica que puede hacer trombosis, inclusive operándose o después de operado, pero que obviamente si tiene varices y son muy importantes, pues tendría mayor riesgo. Pero no es que va a hacer trombosis, ¿no? Es el riesgo. Hablamos ahí en probabilidades en riesgo. Posparto también, falla cardíaca, cirugía traumatológica pélvica, obviamente que sí, por el estado de postración posterior. Bueno, hay que hacer el modelo de Wells, ¿no? Para más o menos estandarizar y ver paciente con cáncer, inmóvil, ¿no? Paralizado, paciente que tiene, bueno, tumefacción, acá hay medición del perímetro de la extremidad, entonces con eso vemos, hay puntajes, ¿no? Podemos decidir si el paciente tiene una probabilidad alta, intermedia o baja de realizar trombosis venosa profunda, ¿no? En base a esto, son las más, y hay modificaciones también, las más usadas. Entonces acá, por ejemplo, signos clínicos de trombosis 3 puntos, cirugía reciente, califican, según lo que califica, acá son 3 puntos, sería una clasificación intermedia, en este caso hipotético, este paciente, ¿no? Muy bien, para hacer trombosis. Ven ustedes, paciente, cuando ocurre una trombosis venosa, tenemos un edema, ¿no? Generalmente, y desde donde ocurre la trombosis, desde ese segmento venoso, ese territorio venoso, hacia abajo, obviamente, porque el flujo venoso, recuerden, va, ¿no? Es de distal a proximal, ¿correcto? Entonces, eh, acá es muy probable que la trombosis esté a nivel de femoral común, probablemente, o sea, ilíaca, porque vemos edema en el muslo, en todo el miembro, muslo, rodilla, pantorrilla, ¿no? Bien. Y acompañada de una coloración aquí media rojiza, ¿no? Una eritrocianosis, entonces, esta trombosis, a veces se acompaña, vemos esto, los estadios iniciales también, ¿no? Hasta que luego el flujo se va readaptando, que es importante evaluar al paciente que no tenga compromiso arterial, porque si tiene buen pulso, estamos bien, pero si el paciente acá tenía pulso, o acá tiene buen pulso, y acá ya no tiene pulso, entonces esa trombosis, cuidado, está llegando al extremo máximo, que es la famosa flegmasia cerúlea, ¿no? Dolens, donde estamos aquí, que la trombosis está generando un síndrome compartamental, ¿no? Está comprimiendo los músculos a nivel de pantorrilla y está originando hipoxia, ¿no? Que las arterias distales tengan bajo flujo. Y esto pues va a ser un preámbulo a que pueda haber una lesión necrótica. Bueno, entonces lo que se hace, eso sí, en ese caso es una cirugía de emergencia, al paciente se le hace fasciotomías en todo caso, ¿no? Para liberar un poco los compartimentos y favorecer el retorno venoso, en pantorrilla sobre todo. Bueno, el diagnóstico ya se mencionó, el gold estándar ahora es el ecodoppler, si bien es por la facilidad como screening también, acá ven ustedes, por ejemplo, una imagen de un corte axial a nivel de la ingle, ¿no? Ven ustedes la arteria, esta es una ingle derecha, ven la arteria, ¿no? Tiene un corte transversal o axial, luego ven la arteria femoral y acompañado perdón, de la vena femoral común. Que observen ustedes esta imagen ecorefringente, acá es circular para el libro, pero no siempre es así, puede ser de otra forma, pues que ocupa casi el 60-70% de la luz de la vena femoral, en este caso, femoral común. Es un trombo. Y ya el ecografista, en base a su experiencia, ¿no? Ahí sí nos puede decir si es un trombo generalmente homogéneo, hipodenso y acompañado de dilatación de la vena, es un trombo agudo o subagudo. Conforme pasan los días, el trombo se va fibrosando, se va calcificando un poquito con los años, pues ya se dice que es una enfermedad venosa, si fuese ahora, por ejemplo, este paciente, ¿no? Con una trombosis venosa con acá un trombo que es mixto, ¿no? Entre hiperecogénico y hipocogénico, puede ser subaguda o ya crónica, ¿no? Más que nada impresiona subagudo. Muy bien. Aquí, por ejemplo,
cuando esta trombosis el paciente, imaginen, emboliza, ¿no? Entonces va a la arteria pulmonar y ven ustedes aquí, rama izquierda de la arteria pulmonar, ya comprometido con un trombo frecuente, ven ustedes oscuro, ¿no? Tipo denso. Rama derecha también, ¿no? Entonces, y obviamente ahí ya estamos hablando de la embolia, tromboembolia pulmonar, ¿no? Paciente, pues, esto puede ser mortal inclusive, ¿no? Hay que anticoagularlo, hospitalizarlo. No siempre una tromectomía es realizada, por logístico, porque el pronóstico también puede complicarse, ¿no? Hay que evaluar caso por caso. Bueno, entonces, ahora, respecto al tratamiento de la trombosis venosa, pues son dos, ¿no? Primero, los medios físicos, elastocompresión, medias elásticas, ¿no? Según sea el nivel, debajo rodilla, arriba rodilla, ¿no? De 30 a 40 milímetros de mercurio, que es el grado de ajuste de compresión, ¿no? Para una buena compresión, para evitar que ese trombo no se desprenda. Y obviamente también la anticoagulación. Acá pusimos un esquema de las cascadas de coagulación, ustedes lo manejan mejor que yo. Para que tengan una idea, la anticoagulación puede realizarse con diversos tipos de fármacos, ¿no? Antiguamente pues solo se tenía la warfarina, luego vinieron las heparinas de bajo peso molecular o no fraccionadas, ¿no? Perdón, perdón, primero la warfarina y la heparina no fraccionada, luego vinieron las heparinas de bajo peso molecular, ¿no? Y luego tenemos los antiagregantes, los anticoagulantes de nueva generación, rivaroxaban, ¿no? Dabigatran, epixaban, ¿no? Entonces, según cada uno en diversas dosis y ven ustedes dónde ellos actúan, ¿no? A qué nivel, la vía intrínseca y extrínseca. También, bueno, a ver, básicamente para trombosis es esto, ¿no? El paciente luego se queda en rehabilitación, también por eso no lo escribí aquí, pero tiene que luego de hacer la trombosis y anticoagularse, ¿no? Y usar la compresión elástica, el paciente también tiene que ir a un programa de rehabilitación en lo posible para que por gente se acompañe con edema, ¿no? Hacer drenaje venoso linfático, rehabilitarse para que pueda caminar y volver a la actividad normal, siempre con su anticoagulante por el periodo que el hematólogo indique, puede ser hasta un año, dependiendo, más o menos, ¿no? En la anticoagulación, como se mencionó, utilizamos la warfarina y ahora los nuevos anticoagulantes, si fuera la warfarina, son tabletas de 5 miligramos vía oral, ¿no? Hice 12 el INR, el índice normatizado ratio, no el ratio de índice normatizado, para que debe estar en el doble. O sea, normalmente es 1, pues debe estar en 2. Bien, acá tienen ustedes cómo actúa cada fármaco, a qué nivel, qué factor inhibe, ¿no? Rivaroxaban, por ejemplo, inhibe factor 10A, la dosis de profilaxis son 10 miligramos, ¿no? Y la dosis de tratamiento son 20 miligramos, ¿no? Entonces, en caso de insuficiencia renal, que es el caso de este fármaco, ¿no? Bien. Y así para todos los otros fármacos, ¿no? Bien, esto ya se mencionó. Muchas gracias. No sé si ha sido esto claro, si tienen alguna duda, alguna pregunta, con el mayor gusto para absolverlo. Claro, doctor, muchas gracias. ¿Todo claro? Perfecto. Todo claro, Entonces, doctor. qué bueno. Las gracias Muchas a ustedes. gracias, Un gusto. Muchas muchas gracias, gracias, doctor. Hasta Freire, luego. muchas Ustedes, gracias. que estén bien, una buena tarde y Gracias, éxito Freire. para ustedes. Adiós.